Una vez más quisiera dar la bienvenida a todos quienes están en transmisión y quienes se han dado cita esta noche a este lugar. El tema que he puesto para poder compartir este tema es: yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces vamos a leer, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Dígale a su hermano antes que se siente, dígale a su hermano: yo quiero servir a Dios. Amén. ¿Puede decirle a quien está a su lado? Dígalo. Amén. Gracias por sentarse y es una bendición poder estar en este lugar. El tema dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero que usted un poquito entienda esta palabra. ¿Qué significa servicio o servir? Amén. Porque todos sabemos, el pastor ha sido llamado para servir a Dios. Algunos pueden pensar, pero quiero que usted entienda un poco y todos podamos entender qué significa servir. La palabra en un diccionario, servir o servicio, dice ser útil en algo, tener un propósito para un determinado fin, estar al servicio de alguien, suministrar a un cliente lo que ha pedido. Puede ser comida, puede ser una bebida, y usted lo sirve. ¿Sí? Usted sirve en el recipiente en el que se va a servir. O tener a bien hacer algo. En pocas palabras, hacer algo voluntariamente. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Qué es servir? Pero también dice, la palabra servicio viene de la raíz griega diaconia, que significa uno que se esfuerza en beneficio a los demás. Hasta ahí todo apunta para el pastor y el liderazgo, ¿verdad? ¿Sí? Es que los hermanos tienen que servir, para eso son líderes, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero el punto aquí es otro que encierra todo esto que estamos hablando. El servicio cristiano nace del amor genuino que usted y yo sentimos por nuestro Salvador. Entonces ahí ya no es parte, o ya no encierra que el pastor o un líder tiene que servir, sino todos aquellos que sentimos amor sincero por nuestro Salvador. Todos sabemos que Él murió por nosotros, ¿verdad? Él murió en una cruz. ¿Por quién? Por usted y por mí. Sin embargo, nos hemos aislado de esa palabra al decir: no, es que yo no soy llamado para servir a Dios. Los líderes y el pastor, que ellos sirvan. ¿Sí? Pero es una manera errónea de pensar o de entender, porque al momento que dice uno que se esfuerza en servicio a los demás, no quiere decir que el pastor pobrecito tiene que él solito predicar y luego al siguiente día sale a visitar a toditas las familias y así no avance, tiene que llegar, y el pobre cansado después tiene que llegar en la tarde a hacer una célula y al siguiente día hacer otra célula, y el pastor tendría que hacer toditas las células, ¿verdad? Pero no, el punto aquí es
que nosotros debemos sentir un anhelo de servir a alguien, de ser útil para algo, útil para alguien. ¿Estamos de acuerdo? Hoy en este medio, en este tiempo que vivimos hoy, son tiempos muy difíciles. Hoy estamos llenos de cambios en este mundo donde a lo bueno, ¿qué le dicen? Malo. Y a lo malo le dicen bueno. Que si en el tiempo de antes alguien decía, a tu hijo lo tenés que corregir con vara, ahora dice pobrecito. Es que nos vaya a denunciar, ¿verdad? Y es como que nos están poniendo entre la espada y la pared a los padres. Y es como que no hay esa valentía para poder corregir a nuestra descendencia, a nuestra generación. Necesitamos despertar hoy en día a un nuevo liderazgo que pueda tener el control de su casa. Porque todos sabemos, todos entendemos que el mundo está totalmente de mal en peor. Usted sale a la vuelta de la esquina, hay pecado. Inclusive hasta gente que entre comillas dice temer a Dios está fallando al Señor sin vergüenza. ¿Pero por qué? Porque hay un problema que nace en el corazón, que nace adentro. Pero algo extraordinario yo puedo entender aquí en Josué capítulo 24, verso 14. Dice: ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad. El momento que dice servidle con integridad, aquí está diciendo Josué a todo el pueblo. Debemos servir a Jehová con integridad. En pocas palabras, debemos ser útiles en cualquier área, pero con un corazón verdadero, con integridad, con santidad, con honestidad, con un corazón verdadero. ¿Ven? Pero luego de eso dice: si nosotros queremos hacer lo correcto, quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Y usted dirá: hermano, yo no tengo en la casa ningún ídolo, yo no tengo nada de eso. Pero el momento que alguien comienza a perseguir un vicio, ya tiene un ídolo en casa. El momento que alguien comienza a perseguir dinero, a ganar, a querer ganar y solo a ganar y a ganar, ya tiene un ídolo en casa. Pero aquí dice: por favor, quita de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, y tú también estás yendo atrás de ellos, y servid a Jehová. El verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, entonces ahora escojan a quién van a servir. No es que Josué está diciendo, él ahora era el líder del pueblo de Israel. Pero él no está diciendo que esto está pasando o él está temeroso de ser el líder del pueblo, no. Él está mostrando con ejemplo y diciendo: yo y mi casa vamos a servir a Dios. Pero si ustedes quieren servir a otros dioses, allá ustedes. Y el punto aquí es: Josué se paró firme. Dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es lo que hoy en día debemos en nuestros hogares empezar a pregonar. Porque mucho nos hemos olvidado, mucho nos hemos despreocupado de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestra casa, y no estamos diciendo estas palabras: yo como líder del hogar voy a servir al Señor, voy a buscar del Señor, voy a meterme a la presencia de Dios, pero no solo yo, sino mi casa también conmigo. Y esto dijo Josué.
Pero no fue solo uno lo que dice en la Biblia. También podemos encontrar en la Biblia a Noé. Y usted, si puede leer la Biblia, y yo sé que usted ha leído, en la Biblia encontramos que Noé es un ejemplo que sirvió al Señor. Él tuvo un llamado, Dios lo llamó para que lo sirviera. Y podemos ver en Génesis capítulo 6 verso 5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Como hoy. Dice, la maldad de los hombres era demasiado. Toda la gente estaba de mal en peor. Y hoy en día, en nuestra generación, también las cosas están yendo de mal en peor. Y si usted no acepta eso, es porque está del otro lado. Si usted dice, sí, en verdad las cosas están mal, las cosas no están caminando bien como debería, es porque los tiempos son finales, porque la Biblia dice que esto sucederá. Sin embargo, Noé dice que fue visto desde el cielo. Y podemos seguir leyendo. Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de la humanidad de ese tiempo, en el tiempo de Noé, era de continuo solamente mal. Y Jehová se arrepintió. Dice el verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en el corazón, y dijo: Jehová, raeré, eliminaré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Pero el verso 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Es interesante, ¿no? Pero aquí Dios le encuentra a Noé, y usted imagínese que usted es Noé. Y Dios llega y le dice a usted: mira, solo tú eres justo en medio de toda esta ciudad de Ambato. Y ahí usted va a decir: es que yo, pues no es cierto, es que yo sí oro, es que yo sí ayuno, es que yo sí voy siempre a la iglesia. Y va a comenzar a lucir, ¿no es cierto? Pero aquí algo extraordinario pasa con Noé, y Dios le dice: todo voy a eliminar. Por favor, Noé, necesito que hagas un arca. Es urgente. Necesitamos salvar a quienes desean salvarse. Necesito salvar un poquito de lo que yo he creado. Dios le dice a Noé, justo en ese tiempo, él era un hombre temeroso de Dios y le consideró como justo, a pesar de la maldad que había en ese tiempo. Y él de alguna manera trató de mantener su vida. Y Dios dice que lo vio justo, solo a él. No dice que también lo vio a sus hijos o a su esposa. Dios dice que lo vio justo solo a Noé. Porque si estaban también sus hijos, él hubiera repetido y le hubiera dicho también a sus hijos, los únicos que estuvieron ahí fielmente justos. No, dice solo Noé. Dígale a su hermano que está, solo Noé fue justo. Dios le revela que va a destruir la tierra porque está corrompida, y empieza a armar un plan para salvar algo o un poco de la creación. Pero Noé, al recibir este mensaje, este llamado para servir, él comienza a tener esa visión, y Dios le dice: mira, yo quiero que tú hagas el arca. Y Noé, dice la Biblia que él comenzaba a decir a la gente: ayúdenme a hacer esta arca, porque Dios dice que va a haber, dentro de no muy poco, va a haber un diluvio, va a llover y nos vamos a morir, y el barco tiene que estar ya hecho. Y yo me imagino, y usted puede imaginarse, Noé predicó aproximadamente 100 años a toda la gente. Sin duda él hizo campañas, sin duda él hizo evangelismo, tal vez iba de casa en casa a los vecinos, a los más lejanos. De pronto iba por los parques, si es que había parques,
iba por las plazas, iba tal vez en el templo, tal vez había un lugar donde predicar la palabra de Dios. Sin embargo, en todos esos años que él predicó, él no logró ganar una sola alma. ¡Qué tremendo! Usted se puede imaginar, usted de Noé, usted sale de mañana y va a predicar a alguien, va a la visita, oiga, vecino, vengo a comentarle, Dios va a salvarnos de un diluvio. Y la gente no le creía. La gente no quería entender. Qué loco, ¿cómo va a caer diluvio? Si aquí nunca ha llovido. Estás loco, Noé. Es tremendo. ¿Qué pasó aquí? ¿Será que Noé no tenía elocuencia para predicar? Quizás si comparamos a Noé con este tiempo, tal vez no lo hubiéramos invitado nunca a nuestra iglesia para que predicase, porque su ministerio no tiene mucho éxito. Entre comillas, él no ha ganado nada. Él no ha logrado nada. Y de pronto alguien puede decir, hermano, yo en mi célula he estado lucha y lucha y lucha. No lucha, hermano, solo ore y Dios va a hacer cosas grandes. Pero alguien puede decir, en mi célula me ha estado yendo mal. Empezamos con 5 y ahora estamos con 1. ¿Qué estará pasando? No se preocupe, Noé también estaba en esa posición. Noé estaba en esa situación. Algo pasó, no sabemos qué es lo que sucedía. ¿Sabe qué era? ¿Usted puede entender algo? La Biblia dice que toda la humanidad estaba corrompida. Pero ahí había un hombre, el único Noé, justo. Yo quisiera preguntarle a usted en esta noche, ¿en qué posición está usted? ¿En el vano de toda la generación, de toda la gente? ¿O estamos en el lado de Noé? Era el único justo. De pronto él no podía hablar, tal vez no era elocuente, su predicación no era muy preparada, tal vez no sabía tocar un instrumento, por eso tal vez no le llamaba la atención a la gente, no sabemos. Tal vez no era el predicador como a nosotros nos gusta que predique, tal vez, ¿no? Sin embargo, él tenía un mensaje muy claro. ¿Cuál era el mensaje? Todos sabemos. Dios va a destruir la tierra con un diluvio. Hagamos el arca. Vengan, preparemos el arca. Hagamos algo, va a haber un diluvio. Hay que salvarse. Pero nadie le prestaba atención. Tremendo. Y de pronto alguien puede decir, a mí también me pasa eso. Yo voy, predico y me preparo y hago todo, pero nadie me presta atención. Algo está pasando. Sin embargo, Noé seguía construyendo el arca. No por eso él dejó de construir el arca. Él continuó diciendo, y yo puedo imaginarme a Noé en la noche. Yo puedo llevar a mi mente esta imaginación, y usted puede imaginarse un poco más cuando él se sienta en su mesa con sus hijos, con su esposa y al lado una velita, porque no había electricidad todavía, una velita, y comienza a conversar. Hoy día tratamos de hacer, no sé, la base del barco y no salió chueco, pero ahí le tratamos de enderezar. Y la alegría de ellos, ¿qué era? Están haciendo el arca para un día salvarse. Y yo puedo imaginarme Noé construyendo cada día. Al final del día corre a visitar a un amigo. Oye, amigo, ¿sabes qué? Va a haber un diluvio, sálvate. Y ellos se burlaban. Y pasó aproximadamente 100 años que Noé estaba constantemente predica y predica y predica. Muchos de nosotros nos cansamos con 1 año, 2 años de estar en la célula y dice, hermano, ya no tengo nada más que hacer. Se acabó las fuerzas. Pero Noé seguía construyendo el barco, seguía construyendo y seguía construyendo, porque él sabía que esa arca va a salvar a la humanidad. La pregunta es, ¿será que Noé perdió el tiempo? ¿Será que él estaba loco? Si comparamos a Noé con un predicador de este tiempo, alguien dirá, pobre Noé, perdió su tiempo.
hemos arado en el mar. Pero otros dirán, yo renuncio como predicador tal vez. Otros dirán, quizás se dirá de Noé que fue un predicador un poco descuidado. Pero la realidad no fue así. Al final de todo, al final de los años que él predicó, al final de todo lo que pasó, lo que sucedió, ¿quién se salvó? Noé y su casa. Y eso es lo que está impactando en estos días en mi corazón, al entender que Noé, él hizo todo lo posible para salvar una generación. Él hizo todo lo posible para salvar el mundo, pero no fue posible. Pero lo único que sí logró es salvar a su familia, es salvar a su casa, salvar a sus hijos. Esa fue la mayor de las ganancias que pudo haber habido en la historia en nuestra Biblia. Porque él salvó a su familia. Eso incluye ¿a quién nomás? A la esposa, ¿verdad? También ¿a quién incluye? A los hijos. ¿Y a quién más incluye? ¿A quién más incluye? A las nueras. Es interesante pensar esto. ¿Cómo lo logró Noé si toda la gente no le quería escuchar? Toda la gente no quería hacer caso a lo que Noé predicaba, pero los que le hicieron caso fue su casa. ¿Sabe por qué? Porque Noé entendió que si él logra salvar su casa, una generación que viene atrás será mejor que la generación actual. Tal vez podemos decir hoy en día, no agrega mucho valor el ganar un barrio entero. Por decir, usted está predicando todo y sale todos los días a predicar el barrio, predica al uno, predica al otro, predica aquí, predica allá, predica al uno, y todo el tiempo está predica y predica. Pero ¿qué es el punto aquí? No agregaría mucho valor ganar todo un barrio entero, pero estoy perdiendo a mi familia. Pero es mejor, y esto sí es mucho mejor, ganar a mi casa, ganar a mi familia y juntos ganar toda una ciudad, y será algo mayor, algo grande. El punto es, hoy puedo preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué estamos haciendo por nuestra casa? ¿Qué estamos haciendo por nuestra familia? El punto es, debes seguir construyendo tu arca para salvar a tu casa. Cuando doblamos nuestras rodillas, cuando gritamos al cielo, cuando ponemos en oración nuestro corazón, estamos reforzando esta arca. Cuando nosotros estamos diciendo, Señor, yo no tengo fuerzas, tal vez mis hijos están un poco malentendidos, tal vez mis hijos no están queriendo seguir la palabra de Dios, tal vez ellos no son fieles como yo quisiera que sean, pero si tú comienzas a doblar tus rodillas, vas a ver los milagros que Dios va a hacer. Pero todo debe empezar dentro de tu casa. Toda una generación nueva se va a levantar con la misma visión de cuidar la casa y juntos servir a Dios. Pero si alguien de ustedes está intentando ganar una ciudad, pero su casa no ha sido salvada o rescatada, estamos perdiendo el tiempo. Josué tomó esa decisión de no dejarse influenciar por la maldad que había en ese entonces también, porque creyó en las palabras que Dios le dijo. Usted recordará en el libro de Josué capítulo 1 hay unas promesas que Dios le dio a Josué, y sin duda en ese tiempo que Josué estaba también había pecado, también la gente estaba atrás de los dioses paganos, y es por eso que dice, ahora es el tiempo de decidir a quién vas a servir. Si tú quieres hacer las cosas a medias,
Si usted está de pronto jugando a ser cristiano, si usted de pronto está jugando con su familia, de pronto usted está jugando con su casa, de pronto usted está mintiendo muchas de las veces, usted está engañando, no piense que está engañando al humano, sino Dios está mirando todas las cosas. Y es por eso que hoy está repitiendo este verso en Josué 1:5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero algo más dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad. Y estas palabras la agarró Josué y le dijo: claro, yo he sido llamado a repartir estas tierras. Tal vez ya no hay tantas tierras para repartir, ya no hay para ir y coger como en el tiempo de antes quizá, pero aquí estamos hablando en lo espiritual. Hay mucho que preparar a nuestra descendencia, hay mucho que hacer con nuestros hijos. Yo le quisiera preguntar: ¿hace cuánto tiempo usted con su familia dobló rodillas y comenzaron a conectarse con la presencia de Dios y comenzaron a hablar en nuevas lenguas? Porque cuando hay bendición es porque hay unidad en su casa. Y cuando usted comienza a decir: yo soy victorioso, es porque en su casa la presencia de Dios está continuada. Y si usted está constantemente sintiendo la presencia de Dios, su casa también va a comenzar a sentir la presencia de Dios. Y si usted está comenzando a enfriarse de la presencia de Dios, su generación también está comenzando a enfriarse de la presencia de Dios. Y hoy yo vengo a decirle, a despertar su corazón y a decirle solamente: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme la ley te está mandando. Pero aquí hay algo importante que recordar. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Josué entendió estas palabras y lo llevó al fondo de su corazón y dijo: si esto, lo que me dice el Señor, va a lograr que todo me vaya bien, yo no quiero que solo a mí me vaya bien, yo también quiero que mi casa, que mi esposa y mis hijos también les vaya bien en la vida. Y es por eso que dijo él: yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Mi casa encierra a mi esposa, a mis hijos, y viviremos este evangelio de gracia y de santidad. Es cuando usted comienza a decir: yo quiero también tener esta convicción como lo tuvo Josué. Yo quiero también tener esta convicción como lo tuvo Noé. No le importó nada, aunque la gente no le hizo caso, él logró salvar a su casa. Ahora estamos viendo Josué, él también quiere la bendición de Dios. Josué está bien claro lo que Dios le dijo: no te apartes de la palabra de Dios, no te alejes, no hagas otra cosa que lo que te enseñó tu Señor Moisés. Hazlo correctamente y vas a ver cómo te va de bien. Y él comenzó a hacer caso, pero no se olvide, no fue solo, sino él fue acompañado de su esposa y de sus hijos. En mi casa es donde empieza el avivamiento. En su casa es donde debe empezar ese avivamiento. Si usted alguna vez se preguntó: ¿por qué no hay un avivamiento en nuestra iglesia? ¿O por qué tal culto no hubo un avivamiento especial? ¿O por qué la gente no pudo sentir la presencia de Dios? ¿Sabe qué? Es que usted no logró sentir la presencia de Dios, y su familia tampoco está sintiendo, y usted está sintiendo ese vacío. Y usted se pregunta: ¿qué está pasando en la iglesia? No hay ese avivamiento. Es porque usted no tiene ese avivamiento, y el avivamiento debe empezar dentro de nuestra casa. Allí es donde podemos perdonarnos.
Allí es donde podemos pedir perdón, donde la cara se nos hace roja y podemos decir: perdóname porque yo otra vez fallé. Y allí es cuando lloramos, y allí es cuando nos abrazamos, y allí en la casa es cuando decimos: es verdad, en nuestra casa debe estar la presencia de Dios. Y es porque Dios comienza a ayudarnos a perdonar. Y en mi casa es donde debe sentir paz. En mi casa es donde yo debo sentir ese refugio. En mi casa es donde yo debo aprender a adorar a Dios. Y si usted como jefe de hogar, y si usted no ha aprendido a adorar a Dios, ¿cómo su generación o cómo su casa aprenderá a adorar a Dios? Necesitamos aprender a adorar a Dios en nuestra casa. En nuestra casa o en mi casa es donde la presencia de Dios va a hacer milagros. En mi casa es donde aprendemos a darle gracias a Dios a pesar de los problemas. Lo que falta en mi casa es lo que está haciendo falta en el mundo entero. Porque cuando usted siente que algo falta, es porque en su casa no está la presencia de Dios. Si mis hijos carecen de disciplina, entonces la sociedad carecerá de disciplina. Y si usted hoy en día dice: ¿por qué la generación está de mal en peor? Es porque su casa necesita tener esa disciplina. Si en la casa no hay amor, en la sociedad en la que nos rodea no habrá ese amor. Dígale a su hermano que está al lado: yo quiero el amor de Dios para mi casa. En mi casa yo puedo recibir la unción de Dios, pero mis hijos necesitan también sentir la unción de Dios. Cuando usted esté orando, no se vaya a orar solito en su cuarto. Invite a su casa a buscar de Dios. Enséñeles cómo se busca de Dios. Enseñemos a nuestra casa cómo debemos conectarnos con Dios. Y cuando ellos llegan acá y ellos comienzan a adorar a Dios, ellos saben y les va a fluir las palabras, porque en la casa hay palabras fluidas como glorificar a nuestro Dios. Allí es donde la gente empieza a adorar a Dios. Y cuando en mi casa yo puedo sentir al Señor, cuando mis hijos estén fuera, tal vez llegarán 1000 a tratar de hacer daño, o tal vez llegarán 10,000 a su diestra a tratar de hacer daño, pero a mis hijos no les tocará el diablo, porque la presencia de Dios está acompañando a sus niños. La salvación, los milagros, las visiones, los llamados, el poder de Dios está dentro de nuestra casa. Pero ¿qué es lo que está pasando? Últimamente las iglesias están conformándose, los cristianos están conformándose con solo llegar a la casa de Dios. Solo están llegando a y llenar un lugar, y solo llega y dice: es que yo voy porque ahí puedo sentir paz. Y no le trae su generación, no le trae su casa. Y yo he visto muchos hogares que dicen a sus hijos: tienes que empezar a dormir desde las 7 de la noche para que mañana te levantes temprano a estudiar. Pero esa es una gran mentira. Eso es un gran engaño de Satanás. Si usted le deja a sus hijos en casa, ellos no van a estar durmiendo, ellos van a estar viendo pornografía, ellos van a estar mirando la televisión, ellos van a estar escuchando cosas que no están correctas. Mientras usted, entre comillas, está glorificando a Dios en una iglesia, su casa está cayéndose en pedazos. Y después usted comenzará a decir: ¿qué está pasando? ¿Por qué mis hijos no quieren ir a la iglesia? ¿Por qué mi casa no quiere buscar de Dios? Es que usted, como jefe de hogar, no está enseñando cómo debemos buscar al Señor. La única forma de que el diablo te gane afuera de tu casa es porque te está ganando adentro de tu casa. Y si estás viendo que tus hijos están siendo arrastrados por el enemigo, es porque te está ganando el enemigo dentro de tu casa. Tú estás permitiendo que el pecado llegue a tu casa. Estás permitiendo que el pecado, que el diablo comience a ganar terreno. Él está comenzando a ganar territorio. Pero yo le vengo a despertar en esta noche. Despiértese, padre de familia. Despiértese, madre de familia. Es tiempo de llevar la
presencia de Dios a nuestros hogares. Es tiempo de levantar a nuestra familia, de comenzar a enseñarles cómo adorar a Dios. Hay otro ejemplo en la Biblia, en Segunda de Reyes capítulo 4, desde el verso 18 hasta el 37, usted puede leer en casa. Es el hijo de la tsunamita. Este muchacho estaba trabajando con sus padres, estaba en el terreno, estaba allá afuera y comenzó de pronto a dolerle su cabeza. De pronto dice que le dolía la cabeza. Tal vez era un muchacho pequeño, pero ¿qué es lo que sucede? El problema llegó cuando estaba fuera de casa. El problema llegó el dolor llegó, la enfermedad llegó cuando estaba fuera de casa. Pero ¿qué es lo que hizo el padre de familia? Dijo a uno de sus criados: oye, hijo, por favor, llévate a mi hijo, está enfermo, llévate donde está la mamá, llévale a la casa, porque allí él se va a sentir bien. Pero qué tristeza, mientras llegó su mamá lo tenía, no sé qué es lo que lo estaba haciendo, pero dice que en sus piernas al mediodía este muchacho falleció. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? De pronto la mamá dice que fue y le puso en la cama y corrió a buscar al profeta de Dios. Dice que llegó corriendo y corrió desesperadamente y le dijo: Señor, mi hijo acaba de fallecer. Él fue el resultado de un milagro. Ella no podía tener hijos. Y Dios permitió, por el servir a Dios, Dios permitió que ella tuviera a su hijo. Pero ahora se lo arrebataron de sus manos. Y yo puedo imaginarme cómo esta madre sufría. Ella no podía tener hijos, sin embargo Dios le dio uno. Pero ese único hijo que tenía, Dios se lo arrebató de sus manos. Pero era para enseñar algo tan importante a nuestra generación. Ella le llevó al profeta y el profeta entró a la casa. Y cuando llegó, dice que él hizo algunas cosas y luego salió y lo levantó y dijo: aquí está tu hijo, te lo devuelve el Señor. Pero cuando sucede eso, cuando sus hijos están en casa, si uno de sus hijos está descarriado, si uno de sus hijos está en problemas, usted llévele a su casa. Juntos allí es donde debe empezar la oración. Allí juntos debe empezar esa adoración al Señor, esa liberación, ese clamor al Señor. Y dentro de su casa va a haber el milagro de resucitar a uno o dos o tres o a toda su familia. Todo cuando alguien puede llevar a su casa. Y yo le invito en esta noche: levante su casa, lleve a su casa a un nuevo nivel espiritual. Si usted levanta su casa, si usted lleva a su familia a un nuevo nivel espiritual, usted va a comenzar a mirar milagros en su casa. Usted va a comenzar a mirar que sus jóvenes, sus niños van a ir a la escuela, y cuando uno de sus compañeros está enfermo, él o ella le va a decir: mira, en mi casa, cuando alguien de nosotros esté enfermo, solamente mi mamá me abraza y me dice: vamos a orar para que Dios te sane. Hacemos una oración de fe y inmediatamente estamos sanos. Y eso es lo que va a levantar una nueva generación, y eso es lo que va a rescatar esta generación que todos pensamos que está de mal en peor. Pero si usted y yo comenzamos a instruir a nuestra casa cómo debemos adorar a Dios. Y por último, usted puede imaginarse, Daniel fue uno de los jóvenes tal vez que fue enseñado dentro de su casa cómo debe comportarse fuera de su casa. Y cuando él fue llevado cautivo, él fue llevado a otra nación, él fue llevado a otro reinado, y él estaba solo. Él no tenía papá, no tenía mamá, no tenía pastor, no tenía quien vaya y ore por él para que sea valiente, para que él deje sus vicios. No, sino que él dice que propuso
puso en su corazón y dijo: ¿Cómo me voy a embarrar con las cosas de este mundo? No, yo quiero hacer las cosas como me enseñaron en mi casa. Y él dijo: por favor, al rey le dijo: yo no quiero comer la misma comida que ustedes comen. A mí me enseñaron a comer coles, nabos, acelgas, y todo eso es con humildad. No quiere decir que usted enseña a sus hijos a comer solo eso. No, está hablando en lo espiritual. Enseñemos a nuestros hijos a ser humildes. Enseñemos a nuestros hijos a ser sinceros, a perdonar, a no ser rencorosos, a ser una generación de perdón. Y comienzan ellos a perdonar, a ser liberados. Y cuando Daniel comenzó a llegar, él dijo: yo no quiero enredarme con todo lo que hay aquí. Y la gente, cuando le miraron después de todo un proceso, dijeron: oh, Daniel es alguien especial, algo extraordinario hay dentro de él. Y inclusive él ayudó a uno de sus amigos. Él influyó tanto en sus amigos a que ellos también tuvieran esa fe, que cuando el rey les dijo: miren, vengan, quiero que ustedes se inclinen ante este Dios. Y ellos no se inclinaron, ellos mantuvieron eso que aprendieron. ¿Solo porque hubo una familia que enseñó a Daniel a ser correcto en las cosas? Y la pregunta en esta noche: ¿quién de los padres de familia quiere ponerse en la brecha y pararse y ponerse de pie y decir: yo también quiero que mi familia comience a adorar a Dios? Yo también quiero que mis hijos, que mis hijas comiencen a buscar del Señor. Es hoy el día en el que debemos empezar a hacer un compromiso con el Señor. Es hoy, en esta noche, en el que usted va a hacer un pacto con el Señor y le va a decir: Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. Póngase de pie, por favor.